En esta ocasión recibimos al coordinador del Observatorio Legislativo, Roger Celi Pérez, a quien le saludamos, le damos la bienvenida. Es grato recibirlo en los estudios de HCJB Noticias y queremos hablar sobre los retos, los desafíos que tiene esta nueva asamblea que surgirá de las elecciones del próximo 20 de agosto. Como sabemos, los ecuatorianos y ecuatorianas acudiremos a las urnas una vez más, en esta ocasión para elegir presidente y vicepresidente de la República, o presidenta o vicepresidenta, y también asambleístas, 137 asambleístas entre nacionales, provinciales, distritales y representantes de los ecuatorianos en el exterior. Y esta elección servirá para que puedan completar este periodo que debe terminar el 24 de mayo de 2000, un poquito antes en realidad, de 2025. Bienvenido. ¿Cuáles son esos retos, esos desafíos que los nuevos parlamentarios que salgan del 20 de agosto deberán afrontar en la Asamblea Nacional? Muy buenos días, Edwin, muchísimas gracias por la oportunidad. Bueno, son varios retos, podemos hablar de tres principales. En primer lugar, creo que el principal reto de esta legislatura extraordinaria debería ser sintonizar con la demanda ciudadana al respecto de normativas que son necesarias. Afortunadamente, la Asamblea Nacional cuenta con una ley que le obliga a crear una agenda parlamentaria anual. Es decir, los legisladores que vayan a llegar en los próximos meses deberán sentarse a dialogar, conversar y consensuar una agenda parlamentaria. Y ahí pues deberán revisar los pendientes. Por ejemplo, en materia de salud, el Código de la Salud que fue vetado por el expresidente Lenín Moreno ya está desbloqueado. Y esta Asamblea Nacional tendría la oportunidad de debatirlo y posiblemente enviarlo al registro oficial para que el Ecuador cuente con un Código de la Salud. El Código de la Niñez y Adolescencia, por ejemplo, la Ley de Minería, lo propio, la Ley de Prevención de Conflictos de Interés, que también está pendiente, y sobre todo, diría yo que un reto es gestionar una ley para el tema de riesgos en el Ecuador. Estamos frente a un posible fenómeno del Niño que va a ser bastante fuerte. Estamos frente a una posible erupción del volcán Cotopaxi y no tenemos una ley de gestión de riesgos. Entonces, ese sería pues el primer gran reto, consensuar cuál será la agenda parlamentaria para este año y medio que tendrán de gestión. Dijo que eran tres. ¿Cuáles serían los otros dos retos? En segundo lugar, y me parece que es mucho más complejo, es que no haya fragmentación en el Parlamento. Nosotros en la Asamblea Nacional anterior tuvimos 24 organizaciones políticas que tenían entre 30, 40 y algunas tenían 1 o 2 legisladores. Generaron alianzas, llegaron electoralmente con alianzas, se conformaron bancadas, pero los ciudadanos no me dejarán mentir, estas alianzas no duraron. Entonces, si bien es cierto el método de asignación de escaños y la forma en la que se eligen ahora los legisladores genera diversidad, pero esto no significa que haya consolidación en el Parlamento. Esta diversidad podría convertirse en fragmentación y esto podría dar lugar a un escenario en donde no haya gobernabilidad nuevamente. Entonces el segundo reto de esta legislatura tiene que ver justamente con eso, con generar cohesiones responsables para que haya 2 o 3 bloques parlamentarios máximo y estos pues no se disuelvan y perduren en el tiempo, ¿no? Y finalmente pues el último reto es lograr captar o recuperar la confianza de la gente. Ustedes recordarán que esta Asamblea Nacional se caracterizó por ser la que peor le fue en las encuestas de percepción ciudadana. Incluso llegamos a un 3%, nunca antes visto. La gente creía más en otras cosas que en el Parlamento. Entonces va a ser un reto, yo diría que de los 137 legisladores, de lograr comunicar mejor su trabajo, porque, valga la oportunidad para mencionarlo, la Asamblea Nacional es una institución que trabaja mucho. Sin embargo, está opacado por su propia culpa por casos de corrupción, escándalos, dimes y diretes de la política. Entonces esos son los 3 retos que nosotros observamos al respecto del Parlamento ecuatoriano.
Estamos conversando aquí en HCJB Noticias con Roger Celi Pérez, coordinador del Observatorio Legislativo, sobre los retos y desafíos que tendrá la nueva Asamblea Nacional que elegiremos el próximo 20 de agosto. Nos ha mencionado estos tres grandes desafíos que tiene la Asamblea Nacional. Sin embargo, hay otras cosas así puntuales, ¿no? Como la responsabilidad de revisar los decretos, leyes que está ya poniendo en práctica el presidente de la República, Guillermo Lasso. Uno de ellos fue relacionado con la reducción de los impuestos, estos cambios que la propia Corte Constitucional ya dio vía libre, pero no así el otro que fue frenado por parte de la propia Corte Constitucional. Vendrán en los próximos días nuevos decretos leyes, esos serán revisados por la Asamblea nueva Asamblea Nacional, y estos incluso podrían venirse abajo si es que consideran que no está debidamente revisada o falta por ahí algún ingrediente, aunque ya la Corte Constitucional dio el aval, ¿no? Ese sería otro de los desafíos que tenga. Acuerdos comerciales que están ahí por firmarse o que deben ser ratificados por la Asamblea Nacional, y no olvidarnos igual la tarea de fiscalización, ¿no? Sí, efectivamente usted ha traído a colación temas que salen de esto que habíamos mencionado, que son temas extraordinarios para esta legislatura. La revisión de decretos ley va a ser un tema bastante complejo en la Asamblea Nacional, porque no tiene la facultad de echarlos de abajo nada más con una decisión, sino que la Asamblea Nacional y los legisladores deberán presentar proyectos de ley derogatorios que entrarán en un proceso legislativo tal cual como cualquier ley, y estos deberán pasar al nuevo presidente de la República para que haya también una objeción. Entonces, si bien es cierto, hay esta facultad de revisión, entraríamos de nuevo a una suerte de colegislación, ¿no? Para revisar si es que esto continúa o no. Es decir, que no será fácil echar abajo, si cabe la expresión, estos decretos leyes que están siendo presentados por el presidente Guillermo Lasso y que eventualmente la Corte Constitucional les da, digamos, vía libre. No sería tan fácil, ¿no? No sería una decisión política, sino más bien técnica, porque el tratamiento de las leyes es eminentemente técnico. La Asamblea Nacional podría aprobar un proyecto de ley derogatorio, pero dependería mucho de quién es el presidente de la República también, que lo podría enviar a la objeción total también y al archivo. Pero bueno, veamos cuál es el desenlace al respecto de quién va a ser presidente y legisladores, para poder dar un criterio al respecto de cómo va a funcionar esto de los decretos ley. A mí, si usted me permite, Edwin, lo que me preocupa, por ejemplo, es la reforma constitucional que se estuvo impulsando en la Asamblea Nacional al respecto del apoyo de los militares a la Policía Nacional en su tarea de seguridad. Este es un tema que tiene plazos. La Asamblea Nacional deberá tramitar en el plazo que le queda esta reforma y deberá aprobarla, en donde podemos entrar de nuevo en un proceso plebiscitario, en donde la ciudadanía deberá decidir al respecto de esta reforma en materia constitucional. Es una responsabilidad que debe tomar la Asamblea Nacional, que sin duda alguna generará o consenso o polarización. Volvemos al reto número 2, en donde decíamos que posiblemente la Asamblea Nacional deberá ser responsable para generar consensos en torno a temas tan complejos como la seguridad. Y finalmente usted también mencionaba la ratificación de tratados internacionales y acuerdos comerciales, que es una responsabilidad también de la Asamblea Nacional, que ha pasado desapercibida en los últimos años, pero que se ha reactivado con el intento del presidente Guillermo Lasso de generar acuerdos comerciales, como por ejemplo con China, y pues la Asamblea Nacional deberá decidir al respecto de esto, ¿no? Y finalmente la fiscalización, el control político, que usted bien nos recuerda, y es un tema que posiblemente deba ser reevaluado en esta legislatura extraordinaria, por usar un término, ¿no? Porque es una elección extraordinaria, no porque sea un adjetivo, y es que la fiscalización en esta asamblea que terminó funciones tras la muerte cruzada aplicada por el presidente Guillermo Lasso, fue una fiscalización bastante, por solo una palabra, incisiva. Se presentaron 22
solicitudes de enjuiciamiento político. Se presentaron más de 10.000 pedidos de información. Hay que preguntar a los legisladores si es que consideran que esta gestión que se realizó en materia de fiscalización fue efectiva, si generó un cambio al respecto del comportamiento de las otras funciones del Estado. Porque debemos pensar en la fiscalización como un principio. El principio de la fiscalización es detener posibles abusos, irregularidades o determinar posibles incumplimientos de funciones de autoridades de Estado. Entonces, según nuestra perspectiva, quizá la fiscalización de este periodo legislativo estuvo más orientada a la pugna de poderes, es decir, a tratar de generar problemas en el Ejecutivo, problemas en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y en otras autoridades que fueron fiscalizadas, pero no tuvo un objetivo de mejorar la política pública a través de la fiscalización, porque los legisladores pueden hacer control para que mejore determinada política pública. Entonces, en este año y medio sí deberán fiscalizar, pero yo creo que la palabra clave ahí es responsabilidad. Es fiscalizar con responsabilidad, con mesura y orientarse hacia la mejora de la política pública, que es lo que todos necesitamos. Roger Celi Pérez, coordinador del Observatorio Legislativo, conversando aquí en HCJB Noticias sobre los retos que le espera a la nueva Asamblea Nacional que se elegirá el próximo 20 de agosto. Usted mencionó entre los tres grandes desafíos uno que hablaba de la fragmentación al interior del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Y a mí me late que de acuerdo a cómo está configurada las candidaturas, los partidos, movimientos y de cara a estas próximas elecciones va a darse otra fragmentación, no sé si igual a la que tuvo la asamblea que fue disuelta o por lo menos algo parecida, donde no sea tan fácil armar bloques mayoritarios al interior de la Asamblea Nacional. Bueno, según lo que hemos visto y también viendo las elecciones seccionales y los resultados de algunas organizaciones políticas, podríamos especular, ¿no? Porque son proyecciones nada más, que habrán tres grandes bancadas parlamentarias, que no lograrán ser mayoría, pero sí unas minorías que podrían, si se juntan, lograr una mayoría consolidada, ¿no? Pero una organización política por sí sola difícilmente va a lograr una mayoría de más de 70 votos. Y ahí vemos, por ejemplo, a la Revolución Ciudadana, que tuvo éxito en las elecciones seccionales, que tuvo un gran número de legisladores en la asamblea cesada y que posiblemente aumente el número de legisladores. ¿Por qué? Porque posiblemente hay un giro a la izquierda tras el fin del gobierno de Guillermo Lasso. Un giro a la izquierda hacia quizá organizaciones políticas que dicen representar a la izquierda como la Revolución Ciudadana, o también a la organización política que auspicia a Yacu Pérez, quien podría también tener un número considerable de legisladores si es que se produce este fenómeno de arrastre. También hay que considerar al centro. Por ejemplo, el Partido Social Cristiano también podría tener un número de legisladores considerable, pensando un poco en la figura presidencial que está auspiciando y también a que la organización política siempre ha logrado colocar listas que cumplen los requisitos para pues que estén en la papeleta. Entonces, si bien es cierto, habrán tres bancadas, digamos, que podrían sumar 60, 80, 90 votos, habrá más de 12 organizaciones políticas. Decía al inicio que hay 14 organizaciones políticas que podrían estar en el Parlamento, que estarán, como siempre hemos visto en la Asamblea Nacional, declarándose independientes, cambiándose de camiseta, conformando pequeños grupos, generando mayorías móviles, generando votaciones en las cuales no se ve organicidad al momento de decidir al respecto de determinados temas, sino se ven coyunturas, intereses partidistas particulares. Entonces, yo pensaría que esta Asamblea Nacional también va a tener diversidad que se podría convertir en fragmentación, porque vamos a tener un sinnúmero de organizaciones políticas, pero que si es que se rompen estas alianzas, como ya hemos visto en los últimos periodos legislativos, tendremos unas votaciones poco predecibles al respecto de la legislación y fiscalización. En medio de esta coyuntura, de esta situación, ¿qué se le puede decir al ciudadano o ciudadana de cara a estas elecciones, cuando el tiempo sigue
su marcha y se están acortando los plazos para el 20 de agosto. Bueno, el voto informado nos parece que es una vía adecuada para lograr de alguna manera discriminar o digamos mesurar el voto al respecto de los candidatos que están actualmente en papeleta. El ciudadano también debe ser corresponsable con a quién va a elegir. Por ejemplo, para hablar en términos concretos, nuestra iniciativa Observatorio Legislativo presenta información al respecto de la gestión de los legisladores. Pueden ingresar al internet, a la página web, enterarse de quiénes van a ser candidatos y ver si es que ellos ya tuvieron una curul, cuál fue su gestión. También otras iniciativas como el Grupo Faro, por ejemplo, en donde pueden ver ustedes cuáles, por ejemplo, los candidatos presidenciales al respecto de su postura en determinados temas ambientales, temas de educación, temas sociales. También podemos ver el tema de pago de impuestos, que es importante. ¿Qué tan transparentes son los candidatos al respecto de su aporte a las arcas del Estado? Podemos ver en Fiscalía General del Estado, en la página del Consejo de la Judicatura, en el SATYE, hay información, quiero decir, que nos permitiría tratar de extraer a aquellos candidatos que no merecen la confianza de la ciudadanía y tratar de elegir a los mejores. Bueno, en esas listas quizás no sean las mejores, pero habrá gente que posiblemente es valiosa y que debería ser seleccionada en esa materia. Entonces, la reflexión hacia la ciudadanía es a informarse, a buscar mayor información, como he mencionado. Hay varias páginas web que entregan información al respecto de los candidatos y en ese sentido a votar de manera informada. Fundación y Desarrollo.org, esta página ayudaría mucho, ¿no? Sí. ¿Ustedes también tienen directamente como observatorio? Sí, una página web, observatoriolegislativo.es. Observatoriolegislativo.es. Pueden entrar directamente para encontrar esta información que nos está haciendo referencia Roger Celi Pérez aquí en HCJB Noticias. Quizá alguna reflexión final para concluir la entrevista, Roger. Por supuesto. Bueno, creo que quienes van a llegar a la Asamblea Nacional tienen una gran responsabilidad con el pueblo ecuatoriano y desafortunadamente la ciudadanía ya no confía no solo en los políticos sino en todo el sistema democrático. No confiamos en instituciones como la Policía Nacional, no confiamos en instituciones de la justicia, no confiamos en el Parlamento, no confiamos en el presidente. Es decir, estamos viviendo una suerte de desmotivación de la ciudadanía al respecto del sistema en el que vive, porque no se ha mejorado la calidad de vida en los últimos años. La inseguridad ha aumentado, la educación no es la mejor, los problemas en el sector salud siguen existiendo, la naturaleza está siendo afectada por decisiones irresponsables. Entonces, la política, y como reflexión, y quienes se introducen en este mundo de la política tienen que pensar que es un mundo para servir y para mejorar la sociedad, no para mejorarse a ellos mismos, no para autosatisfacer las necesidades de los políticos. El servicio político, el servicio público debe estar orientado en esa línea. Un llamado a los candidatos a pensar en unión, en consenso y a generar una visión de país que mucho nos falta, ¿no? Si nosotros preguntamos a la ciudadanía hacia dónde vamos, posiblemente no hay una respuesta. Quizá es momento de que el país genere una misión, una visión y un norte al respecto de lo que queremos para los próximos años como Ecuador. Muchísimas gracias al coordinador del Observatorio Legislativo, Roger Celi Pérez, por habernos concedido esta entrevista, visitarnos aquí en el estudio 9 de HCJB. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias por la oportunidad y una buena semana para todos. Gracias, Edgar.